En la vida cristiana, uno de los temas más controvertidos a la luz de la Biblia es el de la ley. La ley tiende a generarnos problemas. Algunos creen que la ley ha sido abolida. Otros creen que es necesario cumplir la ley. Y hay unos que se encuentran en la mitad, diciendo que no es plenamente necesario, sino que somos salvos por otras razones. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, el día de hoy vamos a precisamente revelar eso. ¿Qué es la ley? ¿Por qué existe la ley? Pero sobre todo, ¿será que la ley nos salva? Pues bien, vamos a arrancar con esa pregunta precisamente. ¿Por qué somos salvos? Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, leeremos el versículo 28, que nos dice así. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Conforme a lo que leemos en este texto súper cortico, podríamos llegar a afirmar fácilmente que el hombre no necesita la ley, porque el hombre es salvo por gracia por medio de la fe. Entonces la pregunta será, ¿cuál es el papel de la ley? Pues bien, quiero que aprendas un consejo el día de hoy, y tiene que ver precisamente con el término contexto. Hay una frase muy famosa que dice que leer un texto sin contexto no es más que un pretexto. Pues bien, quiero que quede en tu memoria, porque lo que vamos a leer es el contexto. Es necesario entender que si no somos salvos por medio de la ley, entonces, ¿por qué lo somos? Vamos a seguir leyendo el contexto. Romanos capítulo 3, leeremos ahora el versículo 31. Luego, ¿por fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Qué es fe? Todo el mundo atribuye la fe como un pensamiento, como un sentimiento. Pero si nosotros estudiamos con profundidad la palabra de Dios, encontramos que la fe tiene que ver con mi actuar. La fe me lleva al Señor porque la fe es la forma en la que yo actúo conforme a la voluntad de Dios. Es decir, por la fe, nos dice Hebreos capítulo 11, que Abel murió. Pero por la misma fe, Enoc fue traspasado al cielo sin pisar la muerte. Eso quiere decir que la fe nos conduce directamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por ende, la fe no anula la ley, sino que por el contrario la confirma. Creo que ahora entiendes mucho mejor precisamente cuál es el papel de la ley. Pero vamos a seguir leyendo un poco mejor el contexto para que podamos entender nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de la ley? Si la ley no es el camino para salvarnos, entonces, ¿cuál es el propósito? Vamos a leer ahí mismo en Romanos capítulo 3, el versículo 20, que nos dará una respuesta muy importante para nuestras vidas. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, es así de sencillo. Si tú y yo fuésemos justificados por la ley, desafortunadamente no podríamos obtener la salvación. Pero por medio de la ley nosotros somos conscientes del pecado. La ley nos guía, nos conduce al entendimiento del bien y del mal. Vamos a leer otro texto que nos va a dar una luz aún mayor. Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Conforme a este texto, podemos entender lo magnífica que es la ley, porque a través de ella, tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a un Dios verdadero, de conocer el bien que Dios representa, de conocer todo el amor que Dios ha dejado en este mundo. Es a través precisamente de esta maravillosa ley. Yo creo que sabes de qué ley te estoy hablando, ya lo hemos hablado anteriormente. Si no lo recuerdas, te invito a que veas nuestro video sobre el pecado. Hablamos de los 10 mandamientos. A través de esta maravillosa ley tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Pero entonces, ya sabemos que uno de los propósitos es darnos a conocer el pecado, darnos a conocer el bien y el mal. Vamos a ver ahora el propósito más importante que tiene la ley. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 24, que nos dice así. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Entiendes lo que acabamos de leer? Porque es muy importante.
La ley nos conduce a Cristo. Cristo nos ha dejado una palabra muy importante. Nos ha dejado su ley. Nos ha dejado la manera en la que tú y yo podemos entender su voluntad. ¿Quieres entender realmente la voluntad de Dios? Acércate a su ley. Muy básica, tal vez para muchos, pero la ley abarca todo el bien que el hombre puede llegar a hacer, pero también nos muestra todo el mal que el hombre puede llegar a hacer. La ley es la forma en la que tú y yo podemos llegar realmente a ser justificados por la fe. Respecto a nuestra última pregunta, muchas personas en el mundo cristiano afirman que Jesús hizo cambios a la ley, que Jesús abolió la ley. Es decir, que después de Cristo el concepto de la ley cambia. Pues bien, vamos a averiguarlo. Vamos a ir a nuestro primer texto. Mateo capítulo 5, leeremos el versículo 17, que nos dice así. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Tú piensas que si Jesús, siendo Dios, cumplió la ley, tú y yo no deberíamos hacerlo? ¿Realmente será posible que si Jesús, siendo Dios, no cambió la ley, un hombre tenga la potestad de cambiarla? Pues bien, es precisamente ese el mensaje que Dios quiere dejarnos hoy a ti y a mí. La ley es un mensaje a través del cual el Señor nos ha mostrado algo muy importante de su carácter, pero sobre todo es el camino que nos conduce verdaderamente a Cristo, que es el único capaz de redimirnos, de salvarnos, a través del cual tú y yo podemos ser justificados por la fe. Por eso quiero que vayamos rápidamente a Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 15, que nos dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús quiere que tú realmente lo ames, que tu amor sea un amor legítimo, que tú puedas mostrarle a través del cumplimiento, a través de la obediencia, de cómo tú sigues realmente su voluntad, que esa sea la manera en la que tú puedas reflejarle a Él todo ese amor que tú sientes por Él. Dios te ama y eso ya lo sabemos, pero ahora Dios quiere que a través de la ley nosotros nos acerquemos a Él. La ley es una muestra de su amor, por eso Jesús tradujo esos 10 mandamientos en 2. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley es un reflejo del amor de Dios. Dios quiere que en tu corazón esté su amor. Y para eso te ha invitado a que seas obediente. Que el Señor te bendiga.